Muy bien, nos vamos a la legislatura de la provincia de Neuquén. Estamos en contacto con la diputada del PRO, Leticia Esteves. Vamos a hablar con ella de una serie de proyectos, entre ellos uno que pretende que el jefe de gabinete de la provincia vaya a exponer ante la legislatura, como lo hace a nivel nacional el jefe de gabinete, obviamente allí del gobierno nacional. Santiago Cafiero estuvo hace unos días atrás exponiendo por primera vez ante el Congreso. Bueno, parece que el PRO quiere que eso también, esa figura de esa obligación, en todo caso, de que el jefe de gabinete exponga ante el legislativo, también exista aquí en la provincia. Vamos a preguntarle a la diputada Leticia Esteves. Gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montórfano la saludan. Hola Lorena, Santiago, ¿cómo les va? Muy buen día. Hola, buen día. Buen día, diputada. Ya me estaban reclamando en Twitter que la salude a Lore también, así que Lore, buen día, ¿cómo claro. estás? Buen día, muy bien, Leti. Diputada, bueno, es así, usted quiere que, por ejemplo, Sebastián González tenga que ir a informar a la legislatura, que es politólogo, y ayer pensaba en esto, como también Santiago Cafiero expone ante el Congreso de la Nación, que también es politólogo, porque se está metiendo también de alguna manera con nuestro sector, ¿no? De los politólogos. Con tu profesión, Exactamente. Bueno, en realidad no es algo con los politólogos, sino creo que es algo que sería muy importante porque es el jefe de gabinete es el que maneja toda la información de lo que está realizando el Ejecutivo. Este es un proyecto que no solamente presento yo desde el PRO, sino que lo presentamos desde el bloque de Juntos por el Cambio. Bien. Y lo que proponemos es lo que vos bien decías. A nivel nacional, la Constitución Nacional lo prevé, que el jefe de gabinete tiene que ir una vez por mes al Congreso a rendir cuentas, y nosotros dijimos, ¿por qué no podemos replicar esto? Más allá de que la Constitución de nuestra provincia no lo prevé, podemos crear una ley, sancionar una ley en el que el jefe de gabinete tenga que venir a la legislatura. Le pusimos un plazo de hasta 3 meses. En momentos de crisis como el que estamos viviendo, creo que sería interesante que esté una vez por mes, y en momentos de un poco más de normalidad, cada 3 meses, por ahí sería el tiempo lógico. Esto va un poco con lo que nosotros venimos defendiendo y con lo que nosotros venimos diciendo, que es muy necesario el acceso a la información, y no solamente por parte de los diputados, sino del ciudadano común. El acceso a la información, o sea, todos tenemos derecho a acceder a la información, no solamente cuando hacemos un pedido de informe, sino un ciudadano común también le puede solicitar al Ejecutivo información respecto a algún tema, y en la legislatura estamos teniendo algunos problemas con esto. Nos está costando mucho que los pedidos de informe avancen. Nosotros no solamente hacemos pedidos de informe para controlar, que es parte de nuestra función, sino también a veces necesitamos contar con información para poder elaborar finalmente proyectos de ley. Entonces, bueno, se nos ocurrió que era una muy buena iniciativa. Siempre que la información se democratiza y se comparte, también le da transparencia a los gobiernos, así que nos parecía que era una muy buena iniciativa, que ya tomó estado parlamentario, así que está esperando ser tratado en comisión. Le contamos a los vecinos que para que un diputado o un concejal o algún legislador le pida al Ejecutivo información, tiene que hacer un proyecto, presentarlo, conseguir los votos en comisión, llevarlo al recinto, conseguir los votos en el recinto, enviárselo al Ejecutivo, y el ministro correspondiente o el gobernador le responden. ¿Se podrá evitar ese trámite con todo esto que usted nos está contando? Bueno, sí, bueno, es un poco lo que yo decía cuando presentamos el proyecto en el recinto. La mayoría o gran parte de los expedientes que ingresan son pedidos de informe, y más en momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora, donde nosotros necesitamos contar con información permanentemente. Entonces sería muy interesante tener ese vínculo con el jefe de gabinete. Uno le hace llegar las preguntas previamente, el jefe de gabinete viene con la información a la legislatura, así que sería como una doble finalidad, no solamente que vengan a rendir cuentas, sino también ahorrar mucho trámite legislativo. Como vos bien decís, a veces tardás más de un mes en que se apruebe tu pedido de informe, y a veces pasa, yo te pongo el ejemplo de lo que estoy esperando ahora, un pedido de informe que le hicimos al Ministerio de Educación, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara. O sea, hizo todo su trabajo legislativo, tomó estado parlamentario, fue a la Comisión de Educación, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación, volvió al recinto, fue aprobado por unanimidad de todos mis compañeros diputados, y hace un mes y medio que la ministra de Educación no nos responde ese pedido de informe de un tema tan sensible como es el grooming en momentos de aislamiento. Entonces, bueno, creo que esto sería una buena forma de agilizar las cosas, y por supuesto llevarle transparencia
al gobierno. Siempre que se sociabiliza la información le da más transparencia al gobierno y aparte, a ver, hay que recordar que es parte de la función de un funcionario público, ¿no? Brindar la información está dentro de sus funciones, lo establece la Constitución provincial, tenemos una ley de acceso a la información pública, así que, bueno, vamos a trabajar para que esto sea un poquito más ágil y podamos tener la información que tanto necesitamos. Diputada, ahora igual, más allá de esta iniciativa, que me parece muy bien, ahora usted puede ir al Consejo Consultivo Plural y allí también volcar todas sus inquietudes, ¿o no? Bueno, sí, se supone. El Consejo Consultivo Plural, a nosotros nos ha llegado solamente una casilla de correo para hacer llegar propuestas. Nosotros creemos y desde el espacio así lo venimos haciendo. Nosotros el 29 de abril, le hicimos llegar al gobernador una propuesta de salida controlada de la cuarentena. Seguramente ustedes lo hablaron con el diputado nacional David Sleder, que fue un poco el vocero de este comunicado, donde sí, le hacíamos un montón de propuestas al gobernador porque sabíamos que el aislamiento no iba a durar poco tiempo, sino que iba a ser largo. Nunca pensamos que tan largo, pero sabíamos que era necesario un plan para poder salir de la cuarentena de manera ordenada y de esta manera evitarnos los contagios y evitar, problemas en general, y por eso nosotros el 29 de abril le hicimos, llevábamos tan solo, ayer lo estaba leyendo nuevamente, llevábamos tan solo 37 días de aislamiento, sí, y nosotros ya estábamos pensando en cómo debíamos salir y cómo debíamos reactivar la economía. Entonces, nosotros creemos en esos espacios de debate y de encuentro, porque así se lo estábamos planteando al gobernador cuando le hicimos llegar este documento. Pero déjame dudar un poco del Consejo Consultivo, porque nosotros tenemos un comité de crisis creado ya por la ley. Cuando sancionamos la ley de emergencia sanitaria, también se crea un comité de crisis donde algunos, los tres bloques con mayor representación política tienen un lugar en ese comité de crisis, y el comité de crisis hace 2 meses que no funciona. Y vuelvo a lo mismo, era un lugar de encuentro entre diputados, intendentes, funcionarios del Ejecutivo, que en lo personal creo que era muy productivo porque nos permitía a nosotros evacuar dudas, obtener información de primera mano. Y hace 2 meses que ese comité de crisis no funciona, aunque hay una ley que marca que debe funcionar, y hay una ley que marca cuál debe ser su composición. Entonces, permitime dudar en ese aspecto del Consejo Consultivo. Y otra cosa que me llamó la atención, la semana pasada se divulgaron los datos, y seguramente ustedes los deben tener a mano, de la cantidad de gente que se registró, que accedieron y que respondieron las encuestas. Y tan solo 19 personas respondieron la encuesta que hay cuando uno entra a la página del Consejo Consultivo. Tan solo 102 personas accedieron a este Consejo Consultivo. En lo personal creo que la agenda de los neuquinos hoy pasa por otro lado. La agenda de los neuquinos hoy es que necesitamos que se reactive la economía, yo creo que el sector privado está muy golpeado, necesitamos empezar a bajar impuestos, necesitamos tener líneas crediticias, todo lo que nosotros planteamos en la ley de emergencia económica que presentamos hace 2 semanas. Insisto, ya hay instituciones funcionando para poder acercar las propuestas. En mi caso, el mail al que yo tengo para poder hacer llegar mis propuestas es el mail de la mesa de entrada de la legislatura. Por supuesto que uno celebra todo espacio de debate, pero creo que la agenda de los neuquinos hoy no pasa por un consejo consultivo, sino que pasa por la situación de la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Bueno, hablando de crisis económica, están discutiendo en la legislatura un fondo anticíclico. ¿Esto qué sería? ¿Un ahorro, un canuto, como decimos en criollo, para cuando no haya plata en el Estado? Bueno, uno de los disertantes que tuvimos en el primer ciclo de conferencias dijo: esto es el canuto que nos guardamos cuando hay un poco de excedente de ingresos en la provincia, se guarda ese excedente para momentos de crisis como el que estamos viviendo. O si no, a mí me gusta explicarlo de manera más sencilla: en época de vaca gorda guardamos un poquito para época de vaca flaca. ¿Y cómo va esa discusión? Bueno, hemos tenido 2 encuentros, hay varios proyectos con estado parlamentario. Cada bloque o cada autor del proyecto trae algún referente. En el primero tuvimos a Ramón Rioseco por el Frente de Todos, a Mario Pilati por el Movimiento Popular Neuquino, a Pablo Guido por el bloque de Juntos por el Cambio, y en el segundo tuvimos
a Graciela Landricini, diputada nacional por el Frente de Todos, al ex ministro Bruno y a Pablo Servi por Juntos por el Cambio. Venimos discutiendo bien, venimos aprendiendo mucho también de lo que nos cuentan los expositores, pero nosotros celebramos esto porque fue uno de nuestros ejes de campaña, fue algo que Pechi llevó adelante en la municipalidad desde el año 2012, que está sancionada la ordenanza que crea el fondo anticíclico y muestra esto, que uno puede tener previsibilidad, sabe que cuenta con esa plata, entonces a veces no es necesario endeudarse sabiendo que cuando uno es previsor y cuida los ingresos, después no es necesario ir a tomar deuda y endeudar a todos los neuquinos. Así que nosotros celebramos esta iniciativa, creo que es el momento de hacerlo porque hay voluntad política para poder hacerlo, estamos todos los bloques dispuestos a discutir y sacar la mejor ley posible para el futuro de todos los neuquinos, porque esto es algo que va a llevar tiempo, hasta que le ingrese plata a ese fondo se tiene que reactivar la economía, tenemos que superar ciertos niveles de ingresos, pero bueno, va a ser muy bueno para el futuro de la provincia. Diputada, eso como, a ver, para que entendamos, funciona cuando ya tenés ahí, el gobernador de turno, el que sea, el que le toque, no puede hacer uso de eso alegremente, sino que tiene que esperar que algunas variables se lo permitan, ¿no? Una caída de la recaudación, ¿cómo funciona eso? Claro, bueno, eso es parte de lo que tenemos que discutir ahora y ponernos de acuerdo, pero sí, sería en una caída de la recaudación, el gobernador podría, por supuesto con cláusulas y con aprobación de la legislatura y controlado por el órgano que lo controle a ese fondo, podría tomar ese dinero para poder paliar la crisis como lo que estamos viviendo ahora en este momento. Después los detalles es las variaciones que hay en cada uno de los proyectos y es lo que tenemos que después consensuar en la comisión. Y con este mecanismo, Pechi Quiroga dejó superávit en el municipio. Pregunto porque Mariano Gaido envió a la legislatura un pedido de endeudamiento de 75 millones de dólares. Sí, sí, a la legislatura ya viene aprobado por el Consejo Deliberante. La legislatura es otro órgano, digamos, que tiene que aprobar el endeudamiento de la municipalidad de Neuquén. Ingresó, bueno, tanto que hablamos de mirá lo que nos cuesta, vos bien decías al principio de la entrevista, tiene que tomar estado parlamentario, tenés que conseguir los votos, o sea, vos bien describiste todo el proceso legislativo que no tiene la misma suerte para todos los expedientes que ingresan. Justamente el endeudamiento municipal tuvo un tratamiento súper express, tomó estado parlamentario la sesión pasada, ya tuvo su primer comisión donde consiguió los votos para pasar a la segunda comisión, que es ahora en un ratito, con lo cual uno puede suponer que para el jueves de esta semana ese endeudamiento va a estar aprobado. Así que no todos corremos la misma suerte con los expedientes que ingresan a la legislatura, algunos corren más rápido y otros van un poquito más despacio, pero sí, hay un proyecto por un endeudamiento de 75 millones de dólares o su equivalente en pesos. ¿Y va a estar aprobado por unanimidad o ustedes todavía no tienen decidido el voto desde Juntos por el Cambio? No, yo en lo personal no voy a acompañar el endeudamiento. Nosotros, y así lo hice en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en la cual yo voto la semana pasada, primero porque me parece que es un endeudamiento que es el 45% del presupuesto municipal. O sea, están endeudando a la municipalidad de Neuquén en un 45% de su presupuesto a pagar en 5 años, como lo establece la Carta Orgánica de este municipio. La verdad que uno no sabe a qué tasa se van a endeudar, porque eso no lo saben hasta que salen al mercado a buscar deuda, pero nosotros hicimos un ejercicio con el equipo económico y los funcionarios de la municipalidad nos comentaron que habían hecho más o menos la misma simulación con la tasa de interés que aplicó la provincia en la última toma de deuda de un 33% aproximadamente, y nos da que la municipalidad de Neuquén debería devolver en 5 años 11.000 millones de pesos si es que se endeudan en pesos y si es que consiguen esa tasa en el mercado. 11.000 millones de pesos, perdón. Con lo cual, en lo personal me parece un endeudamiento bastante grande. Y la otra pregunta que les hice es cómo piensan afrontar el pago de esa deuda, porque es en muy poquito tiempo, son tan solo 5 años para poder pagarlo, y no hay muchas formas de pagar una deuda, y vos lo sabés muy bien, Santiago. O subís los impuestos, empezás a subir las tasas municipales,
para poder recaudar más y así hacer frente al pago de la deuda, porque la Municipalidad de Neuquén es un municipio que no tiene plata de su presupuesto destinado al pago de la deuda porque es un municipio que no estaba endeudado. Entonces hay tres variables: o subimos los impuestos o achicamos el gasto, que vemos que en los poquitos meses del intendente no ha bajado el gasto, sino que cada vez vemos más empleados y sabemos que cada vez hay más empleados en la municipalidad de Neuquén, o empezamos a reperfilar o refinanciar la deuda año tras año, con lo cual vamos a tener un municipio endeudado como tenemos endeudada la provincia. Entonces, en lo personal, creo que este proyecto de endeudamiento es un poquito excesivo. Por supuesto que es lo que el Ejecutivo Municipal considera que es necesario, pero yo voy a ser responsable de lo que voto y endeudar al municipio en el 45% de su presupuesto a pagar en 5 años y sin una respuesta concreta de cómo piensan hacer pago de esta deuda, porque dicen que en una situación de crisis no pueden saberlo. En lo personal voy a votar negativo. Diputada Leticia Esteves, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, gracias por la comunicación, gracias a los dos, y a través de ustedes un saludo muy grande a Alejandro, que se recupere pronto. Muchas bien, gracias. Allí la diputada de Juntos por el Cambio, diputada Leticia Esteves.